Modulación digital en ASK, FSK y PSK. ¿Qué es esta modulación? Y vamos a demostrar con ejemplos en el programa MATLAB. Para empezar, vamos a definir qué es la modulación. Es el conjunto de técnicas para transportar información sobre una onda portadora, típicamente una onda sinusoidal. Como verán aquí, tenemos una señal a modular. Esta puede ser una señal de una frecuencia para una persona normal. La atenuación de una persona es de 20 a 20.000 Hz. Esto quiere decir que la persona podemos escuchar a ese rango de frecuencias. Y esta la vamos a modular con una señal portadora o moduladora. Y va a pasar por un proceso y esta va a ser nuestra señal modulada. Si nos referimos a modulación digital, este ejemplo que realicé es una señal analógica. ¿Ya? La frecuencia de una persona es analógica. Como cuando nos referimos a digitales, es señales digitales, unos y ceros. Y para eso vamos a utilizar las técnicas de modulación. Vamos a seguir ejemplificando con una onda sinusoidal y podemos definir tres características: amplitud, frecuencia y fase. Una señal tiene en su punto máximo una cresta y en su punto mínimo se llama el valle. Y la amplitud es la que va del eje central de la onda, esta flecha azul, a la distancia superior, que es la cresta. A eso le llamamos amplitud, como se ve aquí. La frecuencia es el número de repeticiones que se da en un determinado tiempo, como por ejemplo la electricidad domiciliaria, que es 220 volts a 50 Hz en Bolivia. 50 Hz quiere decir que son 50 revoluciones por segundo. Luego tenemos aquí la fase. La fase es la posición de un punto en un ciclo de señal. Esta puede ser como en ángulos en grados o radianes. Como verán aquí, en este círculo representamos la, la señal analógica y para cada grado está aquí para 90, luego para 180, para 270 y finalmente para 360 y completa un círculo de 360 grados. Esta es la ecuación de una señal, la podemos representar con S de t y esta es igual a la amplitud por el seno de 2pi por frecuencia por tiempo más fase. Es aquí donde entramos a la modulación digital, porque en base a esta ecuación vamos a modular, como por ejemplo aquí a la SK, que significa modulación digital de amplitud, FSK, modulación digital de frecuencia, y PSK, modulación digital de fase. Y a este le llamamos como QAM. Vamos a definir uno por uno. Vamos a hacer el ejemplo en el programa MATLAB. Aquí tenemos la modulación digital de amplitud. En la modulación es la modulación por conmutación de amplitud. Esta de acá me quiere decir que la amplitud de una señal portadora de alta frecuencia se conmuta entre dos valores en respuesta a un código binario. Como por ejemplo aquí en los gráficos, cuando se detecta la presencia de un 1 lógico, aquí en esta señal binaria, la portadora tiene un valor de amplitud máximo. Y cuando se detecta un valor a 0 lógico, la amplitud de la portadora es 0 o es dependiendo al índice de modulación, que puede ser alto o bajo. Cuando es alto llamamos a que es 0 y a este la llamamos como una señal OOK, on-off key, o modulación de onda continua. Aquí me dice que es 0 cuando me representa un bit de 0 lógico. Aquí me va ejemplificando. Tengo 1, la señal es normal. Y cuando es 0, la señal, su amplitud baja. Esta tiene un nivel de modulación bajo. Y aquí en 1 se expresa normalmente como es la señal portadora. Y normalmente cuando es 0 tenemos un índice de modulación bajo. Para este ejemplo que me dije de OK o modulación de onda continua, aquí es 0. Su índice de modulación es 100%, porque el 0 la representamos con ausencia de señal. Este tipo de modulación es la más simple y no requiere un ancho de banda muy amplio, aunque puede causar confusiones si estamos transmitiendo un 0 o no. Esta es normalmente utilizada en telegrafía y en este tipo de modulación vamos a simplificar en MATLAB. Aquí tenemos un diagrama de bloques que define lo que mencionamos anteriormente. Datos digitales de entrada, le vamos a detallar mi apellido en binario. Este es mi apellido en binario. Esto le vamos a poner a MATLAB.
y esta la vamos a representar con BDT. Va a pasar por una señal portadora sinusoidal de alta frecuencia, y aquí vamos a tener un modulador balanceado, y este de aquí va a hacer el proceso para que me salga la frecuencia, la señal modulada. Vamos a entrar a MATLAB. Este es mi nombre binario, convertidor. Esta es la programación de MATLAB para OK, o modulación de onda continua. Vamos a entrar a comandos de MATLAB. Aquí ya lo tenía. Como verán, se cumple lo que mencionamos anteriormente. Mi nombre empieza con 0. El 0 la representamos como ausencia de señal en binario, y aquí en la señal modulada. Luego empieza el 1. 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 0, 1, 1. Y aquí, como verán, el 1 está como en la señal portadora original. Cuando llega al 0, sube para que sea una ausencia de señal. Es un nivel de referencia 0. Y aquí lo que son dos unos, estos acá, se representan como la señal portadora normal. Y luego 3 ceros. Como verán, cuando me da el nivel de referencia 0 para mi binario, lo mismo me expresa para mi nivel de señal modulada en OK. Esta es la primera señal en ASK. Modulación digital de frecuencia FSK. Este tipo de modulación consiste en variar la frecuencia de la señal portadora de acuerdo a los datos. Podemos decir que para un 1 lógico le corresponde una frecuencia F1 o FA, y para un 0 lógico emplea una frecuencia F2 o FB. Estas tienen que ser diferentes, nunca pueden ser iguales. Y podemos decir que estas frecuencias son moduladores en ASK. Bueno, como vamos a explicar el ejemplo, si la fase de la señal FSK es continua en el tiempo, podemos decir que entre un bit y el siguiente, sea 0, 1 o sea 1, 0, el siguiente, su fase de la señal, no va a presentar discontinuidades. A la modulación se le da el nombre de CPFSK. Esto traducido es Continuous Phase FSK, o fase continua. Como verán, aquí tenemos una señal portadora, una señal análoga en el tiempo. La señal moduladora es una señal digital de entre unos y ceros. Y aquí la señal modulada en 1 no me va a presentar ninguna modulación y va a ser la misma que la portadora. Y aquí, cuando llega a 0, verán que la señal modulada no es la misma cuando era 1. Cuando hace este cambio, la frecuencia disminuye, y es por eso que se presentan menos ondas y ondas más anchas. Y vuelve a 1 y es la misma de la portadora, y otra vez más para 0. Para entender más, vamos a ver este diagrama de bloques. ¿Qué me dice este diagrama de bloques? Que cuando tengo datos digitales de entradas, la podemos expresar en una ecuación BDT, unos y ceros, va a pasar por un oscilador 1. Esta es la que mencionamos que es un modulador en ASK, como verán aquí según su gráfica. Estas de acá mencionamos que tienen que ser diferentes. Es por eso que cuando pasa por acá, esta señal de entrada se invierte, porque no puede ser la misma, no podemos operar en las mismas señales. Entonces vemos que para este modulador o oscilador 2 ASK se opera inversamente, y tenemos aquí una suma sincrónica. Cuando tenemos los osciladores hacen su operación y llegan aquí y se suman sincrónicamente para estar como resultado una señal modulada en la frecuencia que nos da como resultante. Este tipo de modulación ocupa mayor ancho de banda y tiene mayores tasas de transmisión. Para que se entienda, vamos a entrar a MATLAB y vamos a simular un ejemplo. El ejemplo de FSK. Esta es la programación de MATLAB y vamos a ejecutar el comando. ¿Qué diferencia encontramos con el ASK que ejecutamos anteriormente? Y en esta función vamos a tener lo que es los bits de la señal que queremos modular, y la frecuencia 0 y la frecuencia 1. Estas acá son los moduladores de amplitud que mencionamos anteriormente. Estos acá, oscilador 1 y oscilador 2. Ambos tienen frecuencia. Entonces, para este ejemplo, vamos a diferencia del otro, que aplicábamos solo una frecuencia para la portadora, en esta ocasión vamos a ocupar dos frecuencias para las portadoras. Aquí tengo ya el código.
en FSK para ejecutar el comando. Como verán, estos son todos los bits de mi nombre y aquí están al lado con comas separados las frecuencias de las portadoras. Y viendo lo que expliqué anteriormente, baja la frecuencia cuando tengo un 0. Aquí tengo un 0 en binario y aquí la frecuencia está más diferente. Ahora aquí la para 1, la frecuencia está como es la portadora normalmente. Y aquí cuando está en 0, como verán, la frecuencia cambia. Para 1 es la frecuencia original de la portadora. Aquí tengo ceros y la frecuencia disminuye, como verán. Aumenta, disminuye, aumenta, disminuye. Todo en referencia a la señal que queremos, a la señal de entrada. En este caso, el código digital de 0 y 1. La siguiente modulación es la modulación digital de fase llamada PSK. Esta consiste en variar la fase de la señal portadora de acuerdo a los datos de entradas del modulador. Para este caso vamos a utilizar las fases 0 y pi. Estos símbolos los vamos a utilizar para la modulación llamada PPSK, que podemos ver acá. Esta de acá me dice que ocupo 0 para ausencia de señal y pi para 1. Esto lo hago de la siguiente manera según viendo aquí el ejemplo. Como verán, aquí tengo la señal portadora, una señal análoga continua. La señal moduladora es una señal digital de 1 y 0. ¿Y qué me dice acá? Viendo en la señal modulada, cuando tengo un 1 lógico, mi señal modulada va a ser positiva. Entonces, como es pi, el pi es hacia arriba. Y cuando pasa de 1 a 0, cambia de fase. Esta me dice que el 0 empieza de abajo y va siguiendo la señal modulada para la portadora. Y para el 1 cambia de fase nuevamente, así como se ve acá. Para cuando es 1 es positivo y para cuando es 0 es negativo. Y para entenderle más, vamos a ver aquí el diagrama de bloques del funcionamiento de esta modulación. Tengo datos digitales de entrada expresadas entre 1 y 0 en TDT. Esta pasa por un convertidor de nivel. Esta convierte los datos unipolares en bipolares, o sea, de más y menos. Y esta pasa por un oscilador. El oscilador la podemos decir que es una señal portadora y tenemos un modulador balanceado. Este modulador balanceado va a ser el último proceso para que la señal pase a ser una señal modulada PSK. ¿Qué tenemos aquí? Como características podemos mencionar que el 1 y el 0 se codifican con fases. Estas tienen ruidos como lo que es la modulación digital de frecuencia FSK. Este tipo de modulación PSK posee un gran ancho de banda y tasa de bits, y a la vez tiene una menor potencia de transmisión y es muy fácil de generar y de codificar. Para comprobarlo vamos a realizar en MATLAB. Tenemos aquí toda la programación del BPSK. Vamos a hacer la codificación de mi nombre, de mi apellido en binario. Vamos a ejecutar el comando. Como verán, aquí está. Mencionamos que para 1 es onda positiva y para 0 es onda hacia abajo. Y aquí empezamos con 0 y lo mismo. Sigue la señal hasta que llega un 1 lógico aquí. Este 1 lógico se expresa hacia arriba. Una vez termina el ciclo y el siguiente es el 0 y el 0 empieza hacia abajo. Aquí tenemos dos ceros y por eso es más largo. Y cuando aquí llega 1, el 1 hace cambiar la fase de 0 a 1 y esta empieza hacia arriba. Cuando llega a 0 empieza hacia abajo. Tenemos unos y aquí lo mismo para toda la modulación de la señal. Esta es la modulación de fase.